cruce de caminos y culturas del Mediterráneo, donde hemos conocido sus calles y también su legado en forma de castillo, que en su día fue una cárcel de nobles. Todos los pobladores de la península han pasado por este valle, que es historia viva. Hoy conocemos Xàtiva. Tenéis casi catedral, esto parece, ¿no? Sí, esto es lo que se pretende en su día, porque en época cristiana aquí los visigodos ya tenían la sede episcopal. Empezó la construcción en el 1596 y 4 siglos ha llevado la construcción. Fíjate, la torre... Esa es la que falta. Eso es, sí. Los restos. Los restos de esta torre. Y Xàtiva es famoso también por los Borja, los Borgia que también le dicen, ¿no? Sí. Calixto III, Alfonso de Borja, siempre han barrido para casa. La colegiata ha disfrutado de muchos privilegios. Esther es guía de la ciudad que la vio nacer. Cultura y naturaleza es lo que hace tan especial a este cruce de caminos del Mediterráneo. Tantas civilizaciones han pasado por Xàtiva que su museo da buena cuenta de ello. Los árabes aquí se saltaron sus propias normas y esculpieron figuras humanas, y se conservan las cuentas del precio anual del grano, así en grafitis de grafito. La ciudad tuvo su gran esplendor hasta un momento concreto. Bueno, pues tenemos un rey aquí en el museo que lo tenemos un poco entre ceja y ceja. Y es que no se portó nada bien con la ciudad de Xàtiva. Lo tenéis con la sangre en la cabeza. Un poco mareadito, sí. ¿Quién es? Este es Felipe V. Apoyaron al bando perdedor y el nuevo rey ordenó El incendio completo de la ciudad. ¿Te parece poco? ¿Por eso se os llama socarrats? Sí. Por eso y porque aquí hace bastante calorcito. Bueno, sí, lo del calorcito es verdad. Eso nos falta. Nos encaminamos ahora sí a su castillo, un empinado camino con espléndidos miradores que discurre entre huertos y bosque. Madre mía. Menuda caminata, ¿cómo llegamos? Te falta práctica, ¿eh? Merece la pena. Y esta era la prisión más segura de toda la corona de Aragón. Fíjate quién estuvo encerrado aquí. Mazmorras para nobles poco leales a la corona, que comodidades tienen pocas, pero tienen unas vistas que no tienen precio. Así se ve desde las alturas la hermosa Xàtiva. Preciosa. Y ya saben que en España Directo nos encantan los retos y